Buenas otra vez. Ahora vamos a ver el procedimiento para crear una tabla nueva desde el propio Access, llenarla con los datos correspondientes, diseñar los campos y luego conectarla con las demás tablas. Bien, para eso vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa Cibertodo, además de su sección de ventas y alquiler online, decide abrir un establecimiento de venta directa al público, de venta física, ¿vale? Y para eso necesita empleados. Entonces decide contratar a 3 empleados. Esos empleados se tienen que integrar en la base de datos. Pues bien, hay que crear una tabla para almacenar los datos de esos empleados. Aquí la reduciremos al mínimo porque no vamos a alargar este vídeo innecesariamente, y simplemente quiero mostraros el procedimiento para crearla, diseñarla y luego conectarla, nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, por ejemplo, por supuesto, este no es el mismo ejemplo que el de la tarea, pero este también tampoco quiero haceros la tarea directamente, así que simplemente tenéis que aplicar lo que voy a explicar aquí por analogía a la tarea, que es muy parecida. Entonces, lo primero que hacemos es venirnos al menú principal y darle al botón crear. Y aquí tenemos que buscar de creación de tablas. Aquí está la sección de tablas y le decimos tabla, ¿vale? Creación de una tabla. Y nos aparece en modo introducción de datos, no en modo diseño, sino ya directamente introducción de datos. Lo que tenemos que hacer es primero decirle qué campos va a tener la tabla y cómo van a estar diseñados, porque si no, no tiene sentido que empecemos a introducir datos. Entonces, lo que hacemos es venir al icono de aquí, veis que nos ha cambiado la opción de menú principal y hemos ido a campos de la tabla. Lo que tenemos que ir es a vista de diseño, la escuadra y la regla. Le damos aquí, luego nos dice que antes de empezar a diseñar tenemos que guardar la tabla. Pues bien, le vamos a poner como nombre empleados. Muy bien, empleados. Le damos a aceptar y ahora ya nos pasa a modo diseño. En el modo de diseño lo que vamos a hacer es ponerle un campo principal, que ya se nos ha creado el primer campo como principal por defecto, ¿veis? Aquí está la llave a la izquierda. Si no estuviera, pues tendríamos que ponerla, pero como ya está, pues no nos preocupamos. Y le vamos a poner id empleado, ¿vale? Como empleado, como nombre del campo principal. Y luego esta tabla solo tendrá 2 campos, la realidad tendría bastantes más, tendríamos que poner el DNI, etcétera, la fecha de contratación y demás, pero aquí solo vamos a poner los apellidos y el nombre, apellidos, que será de texto corto, como es lógico, y el nombre también de texto corto. Aquí, si os fijáis, además del tipo de datos, aquí abajo aparece una serie de propiedades que podríamos configurar para el campo en cuestión. Por ejemplo, la más obvia es el tamaño del campo. El tamaño del campo son 255 caracteres. Lo podríamos hacer más corto. Podríamos poner que solo tuviera 50 caracteres como máximo. ¿Qué consecuencia tendría? Que si yo intentara introducir unos apellidos con más de 50 caracteres, no me dejaría. Así que, ¿para qué? No vale la pena, Entonces, aquí valdría la pena si fuera edad, por ejemplo, edad del empleado, que no tendría sentido ponerle 255 caracteres. Podríamos poner, pues, 2, ¿vale? Y ya está. Luego hay otra serie de características, propiedades que se podrían cambiar, pero que no vale la pena. Y esto, en función del tipo de campo que sea, estas propiedades van modificándose, ¿lo veis? No son las mismas, Entonces, vamos a dejarlo así. Aquí no nos vamos a meter mucho en eso. Ya veis que Access tiene muchas más posibilidades, pero no es nuestro cometido en este momento, ni nos da tiempo para ver este programa en profundidad. Así que lo vamos a dejar así. Y ahora, ya como ya tenemos los 3 campos que queríamos, vamos a entrar en el modo vista de datos, vista de hoja de datos. Aquí, vista hoja de datos, ¿lo veis? Le damos aquí, nos pide guardar la tabla antes, ¿desea guardar ahora? Sí. Y ahora ya vemos que tenemos todos los campos necesarios. Entonces, que son 3, este no es. Una cosa que hay que tener en cuenta es que a la hora de introducir información en una tabla, bueno, se podría hacer en modo tabla o en modo formulario. Como no tenemos ningún formulario creado, lo normal es que introducir los datos en modo formulario. Eso lo haremos en otro ejercicio de la misma tarea, pero no ahora. Lo que os venía a decir es que cuando tenemos un campo de tipo id
que es autonumérico, entonces campo principal, entonces no es necesario introducir el dato. El dato, como el campo es autonumérico, se autonumera, que significa que si yo aquí introduzco el apellido del primer empleado, Amador González, ya se me introduce el número de este empleado, el 1, no hay que introducirlo a mano. Le damos a nombre y ponemos Amalia, vale. Luego, el siguiente, ¿veis? Ya me he saltado el campo y de empleado. Pongo Nicolau Hernando, vale. Y el nombre, pues Roberto. Otro, y serán 3 empleados, nos basta. Claramunt García. Y aquí el nombre, pues Jordi. Muy bien, ya tenemos a los empleados, Tenemos diseñada la tabla con su campo clave, los datos introducidos y son 3 empleados. Con eso ya hemos acabado con la tabla de empleados. Podemos cerrarla. Fijaos que yo no he guardado los datos, no los he guardado. Sin embargo, si cierro aquí y vuelvo a abrir la tabla de empleados, que ya me aparece, cuando la he creado me aparece en el panel izquierdo, la vuelvo a abrir, ya los datos se han guardado. Es decir, que no necesito ir guardándolos a medida que los introduzco. Es una característica de las bases de datos, para asegurar la permanencia de los datos. Y bueno, cierro aquí. Pero claro, si yo luego quiero, por ejemplo, ver los datos de las ventas gestionadas por el empleado tal o el empleado cual, no podré hasta que no haya conectado la tabla de empleados con la tabla ventas. ¿Y qué os dije en otro vídeo? Pues que para poder conectar 2 tablas es necesario que haya un campo común entre ellas, pero la tabla ventas no tiene ningún campo que se refiera al empleado que ha hecho la venta, no lo tiene de momento. Por tanto, cuando creamos una tabla nueva es necesario vincularla, conectarla con alguna de las otras tablas que ya teníamos. En este caso, ¿en qué tabla es más lógico que aparezca un dato del empleado? Pues en la tabla ventas, porque los alquileres se hacen todos online, ¿vale? Vamos a suponer que es así. En cambio, las ventas, algunas se hacen físicamente en un establecimiento por un empleado. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es abrir la tabla ventas, pero en modo diseño, ¿vale? Es decir, aquí le damos a la escuadra, ¿vale? O bien, si cerramos esto, le damos botón derecho y vista diseño. Muy bien. Y aquí lo que hay que hacer es añadir un campo nuevo al final que sea id empleado. Id empleado, que nos va a decir qué empleado se ha encargado de hacer la venta. El id empleado no tendrá un tipo de dato de texto corto, sino que será de tipo número, ¿vale? El empleado 1, el empleado 2, el empleado 3. Y el tamaño del campo será entero largo. Muy bien. Ya tenemos el diseño hecho. Lo guardamos, le damos a guardar y cerramos. Y ahora lo que hay que hacer es llenar este nuevo campo con datos, porque si no hay ningún dato no tiene mucho sentido. Entonces vamos a poner, por ejemplo, bueno, aquí unas ventas habrán sido gestionadas físicamente y otras habrán sido online, pero bueno, vamos a llenarlo aleatoriamente. Vamos a poner que este es el empleado 1, pero vamos, por no liarnos, vamos a suponer que todas fueran físicas y vamos a ir introduciendo, o que las online también fueran gestionadas por los empleados 1, 2 y 3, da lo mismo, vamos a poner algo en todas ellas. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, no puedo poner, fijaos que no puedo poner empleado 4 ni empleado 5, porque el empleado 4 y el empleado 5 no existen en la tabla de empleados. Entonces, si yo lo pusiera aquí, entonces no me permitiría conectar las tablas. Si pusiera el empleado 5 e intentara conectar ventas con empleados, me diría que no se puede porque no hay coherencia en los datos. Así que voy a seguir 3, 1, 2, 1 y 3, por ejemplo. Bien, es un decir. Y ahora ya tengo todos los datos introducidos, el empleado que se ha encargado de gestionar cada venta. Bien, yo lo he puesto así porque luego en el caso de la tarea también tendréis que llenar todos los registros del campo. Y por no liar. Aquí esto no lo tengo que guardar porque es introducción de datos, se han guardado solos, así que simplemente cierro. Bien, si yo vuelvo a abrir, veré que ya tengo los datos introducidos, no se han ido. Ahora lo que tengo que hacer es conectar id empleado con id venta. ¿Cómo? Pues me voy a la herramienta de base de datos, le doy a relaciones
Aquí ya tengo ventas, lo veis aquí, y lo que tengo que hacer es añadir la tabla empleados. ¿Cómo? Pues le doy aquí en diseño de relaciones a agregar tablas. Y aquí ya me sale la tabla empleados. Hago doble clic y se me añade aquí. Lo voy a poner aquí al lado de ventas para facilitarme la tarea de vinculación. Y lo que hago es, esto lo llevo más abajo para ver todos los datos. ¿Ves? Aquí si lo dejo así, no veo el campo último, que es el que yo quiero vincular, ¿vale? Entonces arrastro, veo ahora ya todos los campos y arrastro el ID empleado, que aquí es campo principal y que no se puede repetir, es empleado 1, 2 y 3, ¿vale? Lo arrastro encima de ID empleado de ventas, que es campo secundario y donde sí se puede repetir cada empleado un número indefinido de veces. Lo suelto allí y lo que tengo que hacer es asegurarme que y de empleados de ventas, activar estas 3 casillas, como ya vimos en otro vídeo, y le doy a crear. Ya se me ha creado la relación de 1 a varios. Cada empleado aquí aparece una sola vez y aquí puede aparecer un número indefinido de veces, 1 e infinito. Y ya tengo la relación hecha y ahora ya podría hacer cualquier consulta que incluyera datos de empleados y de ventas al mismo tiempo y también de cualquier otra tabla, porque al estar empleados conectados con ventas y ventas conectadas con otras tablas, de hecho están todas conectadas entre sí. Bueno, pero bueno, eso ya lo veremos con más detalle cuando veamos cómo hacer consultas en la base de datos. Venga, pues eso es todo, hasta el próximo vídeo.